Una vez hayamos descargado la aplicación del curso y la hayamos abierto con Visual Studio Code, vamos a ver la arquitectura de carpetas que tiene este proyecto. Como he mencionado en vídeos anteriores, vamos a seguir una arquitectura que nos permita construir una aplicación mantenible y escalable en el tiempo. Para ello, íbamos a separar nuestra capa de la interfaz de usuario de nuestra capa de datos y la íbamos a conectar con Flutter Riverpod. Y en este sentido hemos creado dos módulos principales en nuestra aplicación. La carpeta Data, que contendrá la capa de datos, y dentro de Data tendremos API, que son los Data Sources, los repositorios que utilizarán la API y los modelos. Es decir, por ejemplo, os he dado ya hecho la API para la autenticación. La API de la autenticación contendrá un método llamado login y hará una petición HTTP con el método POST hacia una URL, hacia un endpoint. Para la autentificación vamos a utilizar dummy.json, que básicamente nos ofrece endpoints para probar, para testear. Si vamos a dummyjson.com, a docs, a la documentación, veremos un endpoint para login y obtener un token. Y básicamente estamos haciendo esto, ya que en esta aplicación no sería necesaria la autenticación, pero lo vamos a hacer porque la petición con el método POST a este endpoint nos va a dar esta respuesta, este JSON. Y dentro de esta respuesta estará el token, que lo vamos a utilizar a lo largo del curso, aunque no haga falta, para acceder a los endpoints de la API de Rick y Morty. Como he dicho, este token no hace falta para la API de Rick y Morty, como es obvio, pero lo vamos a hacer porque en una aplicación real sí es verdad que vamos a necesitar un token de acceso a los recursos del servidor a través de la REST API. Y por ello es que vamos a utilizar un token de ejemplo, simplemente, para ver cómo lo vamos a pasar a los repositorios utilizando los providers. Pues bien, en este sentido, os he dado tanto la API, el data source, como el repositorio para la autentificación. Básicamente estará la llamada al endpoint de login y devolverá un mapa con la respuesta. Y este mapa será parseado dentro del repositorio a un objeto de tipo usuario. Y aquí tenemos el modelo del usuario con los datos que nos devuelve la respuesta del endpoint del login, simplemente. ¿Y qué tenemos que hacer ahora nosotros? Tenemos que conectar el provider de la autorización de la autentificación con el botón de login, con la pantalla de login. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues principalmente lo hacemos con Flutter Riverpod. Si miramos el passpec.yml durante un momento, veremos que tenemos el paquete HTTP y Flutter Riverpod instalado. Bien, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es crear el provider, el State Notified Provider, que nos permita utilizar el repositorio de autentificación en la pantalla de login, ya que la interfaz de usuario no debe de conocer la implementación de la capa de datos y simplemente el que interacciona con la capa de datos va a ser nuestro provider, es decir, Flutter Riverpod. Y para ello, en la carpeta de presentación tendremos una carpeta llamada Shared para aquellas cosas que se compartan en la interfaz de usuario, y dentro tendremos la carpeta de vista. Y dentro de la carpeta de vista tendremos las pantallas, que por ahora tendremos nada más que la de login, pero en el futuro también tendremos otras. Y dentro de login tenemos los widgets que se utilizan en esta pantalla, como el login card, que sería este de aquí, y el screen background, que sería la imagen de fondo. Dentro del login card vamos a encontrar más widgets que pertenecen a este archivo. Por ejemplo, el login button en la línea 38, que será el botón de login. Es el que vamos a utilizar para llamar a nuestro provider, a nuestro notifier, y que nos provea la funcionalidad de login y el cambio de estado de la pantalla. Vamos a verlo más detenidamente. Dentro de la carpeta login vamos a crear otra carpeta llamada controller, que es donde vamos a instanciar nuestro provider. Y dentro de controller vamos a crear un archivo llamado auth o login provider.dart. Hemos visto varias formas de utilizar provider. Sin embargo,
el provider que recomienda Flutter Riverpod es StateNotifyProvider. Y para ello vamos a necesitar una clase que contenga el estado de la pantalla, en este caso será la pantalla de login, y simplemente esta clase se va a llamar loginState y vamos a tener un usuario. Final user, que puede ser nullable, ya que al principio no habrá ningún usuario. Y ahora simplemente vamos a generar el constructor. Const login state será require this user. Bien, como esta clase es inmutable, vamos a necesitar un método que nos permita, a partir del estado anterior, generar un nuevo estado. Y este método es copyWith. No obstante, no lo vamos a generar manualmente, ya que no es ideal. Puede ser bastante tedioso y para ello vamos a utilizar una extensión llamada Dart Data Class Generator, que podremos instalar, y una vez la tengamos, simplemente vamos a hacer clic sobre Login State, control más punto, y nos aparecerá esto, el Quick Fix, donde podremos elegir varias cosas como el constructor, que ya lo tenemos, o el copy with, e incluso la serialización del JSON, el toMap, fromMap y demás. Vamos a generar el copy with y ya lo tenemos. Fácil. En segundo lugar, nuestro provider, aparte del estado, necesita el notificador, el notifier. El notifier se encarga principalmente de mutar el estado. Y esta mutación va a depender de nuestra fuente de datos, de nuestro data source que se accede a través del repositorio. Pues bien, para generar un notifier, simplemente class login notifier extends vamos a heredar de state notifier. Y para ello vamos a tener que importar Flutter Riverpod. Y ya lo tendríamos. Ahora lo único que queda es que state notifier puede recibir un genérico, puede ser de un tipo, y en este caso va a ser de login state. Va a ser el notificador del login state. Veremos que login notifier tiene un error. Simplemente lo podemos solucionar invocando al constructor padre, es decir, superState. Bien, ahora ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una segunda cosa, el repositorio de autentificación. No obstante, hay un problema que resolver antes. Y en este caso es posible que únicamente necesitemos un solo repositorio. Pero habrá casos donde no. Habrá casos donde a lo mejor necesitamos utilizar varios repositorios en una pantalla. Para este caso vamos a generar un segundo provider. Un provider que básicamente nos dé todos los repositorios que tengamos en nuestra aplicación. Y eso lo podemos hacer dentro de la carpeta shared, ya que será algo compartido a lo largo de toda la aplicación. Y dentro de la carpeta shared vamos a crear la carpeta provider, que la he creado dentro de widgets, pero la voy a mover dentro de shared. Y ahora dentro de provider vamos a crear el repository provider.dart. Y aquí vamos a crear una clase que contenga todos los repositorios de nuestra aplicación. Class se llamará repository service y simplemente tendrá por ejemplo, el auth repository, y el constructor lo vamos a generar con Dart Data Class Generator, simplemente. Y ahora tenemos que generar únicamente un provider, ya que este servicio, esta biblioteca de repositorios no va a cambiar el estado, va a ser tal y como es por ahora. Así que vamos a generar un provider, final repository provider es igual a provider de repository service. Y esto simplemente se instancia de esta manera. Vamos a importar Flutter Riverpod y aquí vamos a devolver un repository service con el repositorio de autorización. Final auth repository es igual a auth repository. Y la API, en este caso, será la auth API. Y ya tendríamos nuestro provider de repositorios. Ahora que ya tenemos hecho esto, vamos a volver al controlador de la pantalla de login, al login provider, y aquí simplemente
vamos a obtener, vamos a pasarle por parámetro el repository service. Y se lo vamos a pasar por parámetro. Y ahora por último vamos a crear la función de login. Será un feature void login y recibirá el username y la contraseña. Será asíncrono. Y ahora simplemente vamos a envolver todo en un try catch. Y dentro del try vamos a obtener el usuario final user es igual a await repository service auth repository y vamos a llamar al login. Y ahora vamos a mutar el estado, es decir, el notifier se encarga, aparte de enlazarse con los repositorios, de actualizar el estado, el login state. Y esto es posible a que podamos cambiar el estado de esta forma. State es igual a state copy with. Y ahora user de user. Hay que fijarse bien que este copy with es posible gracias a que hemos declarado el copy with en el estado. Si lo comento, nos da error porque este método ya no existe. Ahora, en caso de que nos diera error, vamos a imprimir por pantalla el error. Y en último lugar, hemos creado el estado y el notificador. Ahora necesitamos crear el provider. Y como tenemos un estado y un notificador, vamos a utilizar un state notifier provider. Final login provider es igual a state notifier provider. Y aquí vamos a devolver simplemente nuestro notifier, es decir, nuestro login notifier que requiere del estado login state. Y el user puede ser null, así que no va a ser required. Vamos a quitárselo. Esto será constante. Y el repository service, ¿de dónde lo podemos obtener? Pues bien, como hemos declarado el repository provider aquí, vamos a ver un caso donde podemos enlazar un provider con otro. Y esto lo podemos hacer gracias al ref. Y este ref simplemente podemos obtener el repository service leyendo con el método read el repository provider. Y ya lo tenemos. Con esto hemos inyectado el repository provider dentro de nuestro notifier. Simplemente. Y ahora vamos a recargar nuestra aplicación. Y dentro de la pantalla y dentro del login card vamos a ir al login button. Y aquí en el método onPressed vamos a utilizar nuestro provider. Pero antes tenemos que hacer nuestro widget como un consumer widget. Y modificar el método build para que se utilice el widget ref. Y ahora simplemente vamos a hacer lo siguiente: ref read login provider punto notifier, ya que vamos a utilizar el notifier y el método login con el username controller text y el password controller punto text, que lo hemos recibido por argumento en el login button. Bien, vamos a capturar el error por si acaso. Stack trace y simplemente vamos a imprimir el error. Y en caso de que todo vaya bien, vamos a cambiar de pantalla utilizando el den. Y vamos a mover este navigator hacia el den, hacia dentro del den. Vamos a recargar. Y parece ser que ha pasado algo. Hemos tenido un problema. Y es que obviamente no hemos utilizado el provider scope para que main app pueda utilizar Flutter Riverpod. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar, antes de nada, es envolver esto en el provider scope. Y vamos a cambiar el const al provider scope y ya lo tendríamos. Así que voy a ejecutar de nuevo. Y una vez ya tengamos la aplicación recargada, vamos a intentar loguearnos clicando sobre el login. Y veremos que navegamos hacia la pantalla. Es correcto. Ahora, si vamos hacia atrás durante un segundo, vamos a quitarle la P a este nombre de usuario.
y veremos un bad request, pero esto sigue navegando y no sé por qué. Vamos a verlo en un segundo. Vale, básicamente estamos navegando porque se me ha olvidado en el login devolver el error con el rethrow. Ahora, si recargamos y le quitamos la P, no navegará hacia la próxima página. Simplemente lanzará un error, un exception 400 bad request. Bien, hay unas cosas que debemos de mejorar en cuanto al estado de la pantalla. Y es que cuando pulsamos el botón de login, no aparece ninguna pista sobre si la aplicación está cargando o si falla no aparece ningún error por pantalla. Simplemente le damos y si todo es correcto, se navega. Pero esto no es la mejor experiencia de usuario y esto lo vamos a arreglar en el próximo vídeo. Vamos a añadir un control de la pantalla, es decir, vamos a controlar el estado de la pantalla cuando haya datos, cuando esté cargando o cuando haya un error.